Presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 13 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El diario El Nacional hoy destaca, entre otras cosas, lo que está ocurriendo con el sector de los trabajadores, y es un tema que hemos discutido con ustedes en varias oportunidades. Ayer finalmente hubo esta actividad convocada principalmente en Caracas. Vimos varias protestas también en el interior del país. Las mismas razones tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores, los bajos salarios, la decisión del gobierno de eliminar la contratación colectiva. Despiden a 1.000 empleados públicos por reclamos laborales, es gran titular del diario El Nacional. Manifestantes exigieron el reenganche de los trabajadores. Pablo Zambrano, dirigente del movimiento de sindicatos de base, afirmó que fueron cesanteados sin justificación y pese a tener hojas intachables de servicio. En el metro expulsaron a 60. En la notificación, el presidente de la empresa indica que la decisión es por orden suya, lo que contradice la inamovilidad laboral. Bueno, ustedes saben que el Ejecutivo Nacional no se caracteriza específicamente por cumplir con este tipo de reglamentos, mucho menos con la Constitución, donde se consagra los derechos de los trabajadores que son irrenunciables, incluso la contratación colectiva. También destaca el diario Nacional: 9 de cada 10 venezolanos afirman que ha aumentado la corrupción. Bueno, esto hemos hablado con ustedes. La corrupción mata en el momento en que los recursos del Estado se desvían y no se destinan a elementos tan fundamentales como alimentos y medicinas, por ejemplo, y de eso vamos a hablar la mañana de hoy. Desconfían del presidente. El informe anual de Latinobarómetro señala que 88% de los consultados está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en Venezuela. Es el peor índice desde 1995, según el registro de la organización. Además, destaca el diario El Nacional tema del simulacro. Algunos dicen el simulacro del simulacro que va a haber en diciembre. Denuncian que hubo puntos rojos y coacción en el simulacro electoral. Francamente, y lo digo a título personal, no sé de qué se sorprenden. Y a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, este anuncio de Nicolás Maduro, que, bueno, ha decidido no escuchar ni siquiera a los chinos, que llevó a Venezuela, ha encendido todas las alarmas, y nos referimos a esto de plantear la toma del control de la producción y distribución de carne de res al 100%. Es decir, después de 20 años insisten en el ensayo y el error. Lo hemos reiterado en varias oportunidades. Es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vas a obtener resultados distintos. Lo hemos vivido en Venezuela, pero además en cualquier parte del mundo donde se ha aplicado un sistema similar. Hay una frase muy manida en América Latina, y es que con la comida no se juega. Sin embargo, el gobierno hace oídos sordos. Nos acompaña Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, para hablar acerca de este tema. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, por supuesto, y darles gracias por escuchar la problemática del campo venezolano. Pues mucho interés de escuchar su reacción, su opinión. Hemos visto algunas declaraciones en torno a esta intención del gobierno de tomar el control de la producción y distribución de carne de res al 100%. ¿Cuáles serían las consecuencias de una decisión de esta naturaleza? Totalmente hambre. Esa es la consecuencia principal, y yo creo que nosotros no podemos abordar seriamente los problemas de producción de alimentos. Nosotros tuvimos la capacidad en la década de los 90 de producir el 97% de la carne, y hoy por hoy estamos en el 40%.
ha desaparecido el pollo, prácticamente se le aplicó la misma fórmula, ha desaparecido el cerdo, y ahora por supuesto la poca proteína animal que hay es el bovino, ¿no? Y de alguna forma vemos con preocupación lo que está pasando. El gobierno nacional o el presidente de la República dijo que nosotros que ellos necesitaban prácticamente que nosotros trabajáramos en el campo venezolano. Bueno, necesitamos trabajar en paz y tomamos la palabra, señor presidente. Cuando quiera, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a conversar con usted de lo que se tiene que hacer en el campo venezolano, porque si de algo sabemos es producir alimentos para Venezuela, pero necesitamos, por supuesto, las herramientas que necesitan todos los productores de todas las partes del mundo para poder producir. Paz, tranquilidad y confianza, creo que es lo más importante, y aparte de eso, poder hacer nuestro trabajo para satisfacer las necesidades del venezolano que hoy por hoy deambula buscando alimentos en todas las calles y esquinas del país. Ahora, ya el Ejecutivo Nacional ha implementado medidas, o al menos los gobernadores, y lo hemos conversado con usted, para tomar el control de un porcentaje muy alto de la producción, prácticamente sin pagar absolutamente nada. Y yo quisiera su comentario sobre el impacto que esto ha tenido. Basta con ir al mercado para darse cuenta que es difícil conseguir la carne, y si usted la encuentra es francamente cara. Es decir, un salario mínimo alcanzará ahora mismo para comprar 1 o 2 kilos de carnes como mucho. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, lo más importante es saber que esa medida tiene y persiste desde hace 2 meses, y todavía no se ha logrado que el pueblo venezolano, sobre todo Caracas, pueda consumir carne a los precios risibles que les pagan a los productores agropecuarios de 50 bolívares, y ahora esta última semana que los pusieron a 90 bolívares. Todavía siguen siendo risibles porque no satisfacen las estructuras de costo de nosotros. Nosotros compramos básicamente todos los productos para el campo venezolano porque desaparecieron aquí. Anteriormente nos satisfacían nuestras necesidades agro y leña, y algunos tipos de industrias que persistían en el país en seguir produciendo junto al productor agropecuario venezolano, y ellos desaparecieron, se fueron de aquí de Venezuela. Y todo lo que compramos hoy por hoy tiene componente importado a dólar negro, y que de alguna forma la carne más económica que existe en toda Latinoamérica, el gran drama del venezolano es que su poder adquisitivo no da para poder comprar ni siquiera 2 kilos de carne con su sueldo y su salario. Yo creo que alguien se está quedando, por supuesto, con el dinero del sudor de la frente de los productores agropecuarios del país, porque aquí no llega a Caracas la carne a 90 bolívares. Vemos imposibilitado que esa medida vaya a traer algo beneficioso. Nosotros creemos que esa medida de alguna forma va a acabar prácticamente y a eliminar la producción de carne en el país, debido a que si no hay estímulo, no hay incentivo de los mismos gobernantes regionales para mantener la economía regional que de alguna forma ronda alrededor de los sectores agropecuarios, es básicamente sucumbir y decir que el venezolano la proteína la verá única y exclusivamente en películas por televisión. Ahora, ¿ustedes cómo interpretan una decisión de esta naturaleza? ¿Qué intención puede haber detrás de, la intención de acabar con la producción de carne en el país? Seguir manteniendo en vilo a los ciudadanos venezolanos, deambulando buscando comida y dependiendo, por supuesto, de alimentos que de alguna forma son comprados en el exterior del país, a precios, por supuesto, que no son los venezolanos, a precios internacionales, con dólares o con muy poca divisa que tiene hoy en día el país. Nosotros tenemos la capacidad no solamente de poder alimentar a Venezuela, a los ciudadanos venezolanos, sino de producir alimentos y más bien venderlos en el mercado internacional. Y vamos en vía contraria. No se persigue lo que se debe hacer, no se toma en cuenta lo que se tiene que hacer en el campo venezolano, y por supuesto eso ha acabado totalmente con la producción nacional, no solamente de proteína animal, sino de todo y cada uno de los alimentos que estábamos acostumbrados culturalmente a comer nosotros como venezolanos. Si tenemos allí es que no escuchábamos a nuestro invitado, el presidente de FENAGA. Yo quisiera preguntarle, porque además de esta amenaza de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, de tomar el control de la producción y distribución de carne en nuestro país, el 100%
de este sector. También, bueno, está el anuncio sobre negociaciones con países como China o Vietnam para que sean ellos los que incrementen la producción de alimentos en nuestro país. Yo quisiera también su reacción al respecto. ¿Lo escuchamos? Hay la capacidad de poder producir los alimentos en Venezuela, lo hicimos en el pasado. Lamentablemente no hay confianza. El futuro del campo, mientras no exista la confianza y de alguna forma no se escuche lo que se necesita para producir en el país, lamentablemente será oscuro. Y no creo que nadie en el mundo vaya a hacer lo que nosotros sabemos hacer mejor en este país, en donde de alguna forma lo logramos hacer. Nosotros tuvimos la capacidad de producir 24 kilos de carne per cápita para cada uno de los venezolanos, tuvimos la capacidad de producir más del 70% o más de 125 litros de leche per cápita para cada uno de los venezolanos. Todo eso fue borrado porque de alguna forma no nos ponemos de acuerdo. De alguna forma, cada uno de los países que quieran intervenir en Venezuela no tienen el amor propio por lo que sabemos hacer en el país y de alguna manera vendrían solamente a satisfacer sus necesidades. Yo creo que eso es lo más claro que nosotros podemos poner. Hemos estado ensayando los últimos años y errado totalmente las maneras de producir alimentos. Aquí hay los productores agropecuarios, hay los profesionales, hay la tierra totalmente para hacerlo, pero lamentablemente las malas políticas de la expropiación hasta que han acabado con lo que se construyó y costó muchísimas décadas poder construir conjuntamente con manos venezolanas. Pero es que además entendemos que la intención del gobierno es exportar alimentos a China, es decir, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué impacto tendría? Es decir, esto es como esto de enviar gasolina a Cuba mientras no hay combustible en Venezuela. Quisiera un comentario de su parte, lo escuchamos. Sí, yo creo que lo más importante que debemos nosotros sostener, ¿no?, es que nosotros en este momento tenemos a los ciudadanos venezolanos deambulando buscando comida. Primero hay que saciar las necesidades internas del país antes de pensar en que nosotros podemos saciar las necesidades de otros países. Sí, tenemos la capacidad de hacerlo totalmente, pero necesitamos que el Estado venezolano de alguna forma entienda que los productores venezolanos somos su solución y no su gran problema. El gran problema es de alguna forma combatir el hambre en el país, que esa sí es una guerra que de alguna forma limita totalmente a tener la proteína, a tener lo esencial para que los ciudadanos venezolanos puedan seguir manteniéndose viviendo en el país. Una de los grandes problemas que sufre el ciudadano venezolano que busca en otros horizontes, básicamente su solución es el tema del hambre, el tema de comida, el tema de alguna forma de saciar. La mayoría de los venezolanos que se van del país es porque no tienen cómo saciar, por supuesto, sus necesidades primordiales, que es la comida. Ahora, yo le pregunto a Armando Chacín porque, bueno, supuestamente ha habido reuniones con el Ejecutivo Nacional, o al menos con la presencia de productores venezolanos. ¿Usted tiene conocimiento de ello? Supongo que a FEDENAGA no la han invitado a este tipo de encuentros. ¿Lo escuchamos? Sí, hemos tenido algunas reuniones importantes con personajes de alguna forma del Ejecutivo Nacional de primera línea. Pero lamentablemente todavía suena a hueca las necesidades que tiene el productor agropecuario para poder combatir el problema primordial que tiene el gobierno nacional, que es la alimentación. Yo creo que poco hemos avanzado en ese tema. Los números, lamentablemente en las estadísticas lo dicen. No somos nosotros los que de alguna forma estamos haciendo, nosotros estamos pidiendo de alguna manera intervenir en ese gran problema, poder de alguna forma debatir. Por eso le tomamos la palabra al ciudadano presidente de la República, buscando de alguna forma acuerdos que no solamente puedan promover la producción de alimentos aquí en Venezuela, que tenemos totalmente la posibilidad de hacerlo, sino que de alguna manera también tengan la capacidad de poder satisfacer los paladares y el estómago de los venezolanos. Ahora, ustedes han dicho desde FEDENAGA que esta medida del gobierno de tomar el 100% del control de la producción y distribución de carne en la práctica es el anuncio de una expropiación, ¿correcto? Es totalmente ilegal, es inconstitucional. El sector primario no puede pecharse, y lo dice la Constitución en el 138, y todo lo que tiene que ver la economía desde el 112 hasta el 118 de la Constitución habla exactamente de que tenemos las libertades
completas para poder producir alimentos y venderlo en cualquier parte que nosotros queramos del país, sin restricción alguna de ningún gobernante. Y yo creo que eso es totalmente claro. Nosotros vamos por esa vía, vamos de alguna forma a pedir que se resarcen los derechos y, por supuesto, que de alguna manera no pueda ser posible que en 2 años de tener el control básicamente de los estados que mayor producen carne para el centro del país, hoy por hoy no tengan la capacidad de producir alimentos. Antes de esta medida había carne en Caracas, había carne en el centro del país. Lamentablemente, después de esta medida, desapareció totalmente la carne. Quiere de alguna forma decir que es contraproducente y que de alguna manera no da con lo que el objetivo principal, que es de alguna forma poner nuestros productos en los anaqueles del supermercado. Debo decir muy claramente que solamente tenemos el 40% para satisfacer las necesidades, en vista de que ya no hay otra proteína que pueda satisfacer las necesidades del ciudadano venezolano, solamente la de los bovinos. Ahora, yo le pregunto, Armando Chacín, ¿los productores venezolanos van a oponer resistencia a esta decisión del Ejecutivo Nacional, al menos esta intención de tomar el control total de la producción de carne en el país? Vamos a luchar hasta donde sea posible, vamos a tratar de levantar esa medida, porque sabemos lo que hay totalmente detrás de la medida. Va a haber más hambre, más miseria y va a acabar totalmente con lo poco que queda en el campo venezolano, y que de alguna forma nosotros tenemos que resguardar no solamente para nuestra familia, sino también para el consumidor venezolano, que cada día es más imposible que pueda tener acceso a mercados internacionales a poder comprar la carne. La carne, vuelvo a decir, más económica que hay en toda Latinoamérica se encuentra en Venezuela, debido a que en la que le sigue cuesta $1.26 en Brasil y hay que ponerla aquí. Y nosotros estamos cobrando por debajo de 30 centavos de dólar. Yo creo que eso es muy claramente el objetivo principal a vencer. Yo creo que cada quien debe de obtener lo que con el sudor de alguna forma se gana, y yo creo que nosotros necesitamos seguir sobreviviendo, y al Estado venezolano, al gobierno nacional, de alguna forma le interesa, porque tiene que tratar de mantener alimentado a 30 millones de personas, y es imposible que nosotros podamos hacerlo con las necesidades que hoy en día tiene el ciudadano venezolano. Y yo creo que lo que se debe de perseguir de alguna manera es que podamos nosotros sobrevivir dentro del territorio nacional. Gracias, Armando Chacín, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, expresando opinión, reacción a este anuncio del Ejecutivo Nacional, concretamente de Nicolás Maduro, la intención de controlar el 100% de la producción y distribución de carne en Venezuela. Esto, y lo decimos a título personal, esto es ensayo y error, y lo hemos vivido, lo hemos sufrido durante 20 años, las consecuencias ya sabemos cuáles son. Si esto se llega a materializar, bueno, va a desaparecer probablemente la carne de los mercados en nuestro país. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter, a través de las redes sociales sobre este tema que estamos conversando. Versus un tuitero nos dice lo siguiente: hay protestas en toda Venezuela por falta de agua, de luz, de gas, alimentos, medicamentos, pero para el régimen no pasa nada. La inflación se come nuestros bolsillos y ya el sueldo no alcanza para 1 kilo de carne y un cartón de huevos. Viene Navidad sin juguetes ni estrenos. Rafael Moreno nos dice: jamás en los más de 50 años de vida que tengo vi a mis padres y abuelos haciendo colas para tratar de comprar comida, y menos pensando qué comeríamos en la mañana siguiente. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del sector alimentos en nuestro país y el impacto que podría tener una medida como la que ha anunciado Nicolás Maduro de tomar el control del 100% de producción y distribución de carne en Venezuela. Nos acompaña Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Acabamos de escuchar al presidente de FENAGA. Yo le pediría una reacción de su parte a propósito de lo que ha hecho o lo que hemos vivido en Venezuela durante los últimos 20 años. Esta decisión del gobierno no solo de tomar el control de las tierras, también de la producción de algunos alimentos, la consecuencia de decisiones de esa naturaleza. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, uno de los errores más graves que cometió este gobierno fue la intervención, la expropiación de casi 6 millones de hectáreas de tierras productivas, la confiscación de estas tierras, la intervención y la expropiación de empresas productoras de alimentos, que hoy en día mucha falta le hacen a Venezuela y a los venezolanos que realmente pasamos trabajo para conseguir nuestra comida. Ha sido aceptado por altísimos funcionarios del gobierno nacional que la intervención de tierras y la expropiación de estas empresas productoras de alimentos y que prestaban servicio para la producción, caso especial de Agroisleña, le han hecho un enorme daño a la producción nacional y lo han asumido como un error. Cuando vemos ahorita lo que está sucediendo con la carne, y quiero dejar claro algo, lo de la carne está en este momento porque está en el tapete, pero esta intervención la estamos viviendo desde el año 2017, desde el año 2016, con la producción de cereales, donde estamos obligados a venderle al Estado el 30 o entre el 20 y el 30% de la producción de maíz, de la producción de arroz, al precio impuesto por el Estado. ¿A qué nos ha traído esto? Pues a un nuevo año de caída de la producción. Esto nos ha traído al impulso de la escasez y el desabastecimiento que estamos viviendo en los alimentos y lo que más está golpeando hoy al venezolano, el incremento de los precios de los alimentos. ¿Qué va a pasar con la carne? Bueno, te voy a poner algunos ejemplos. ¿Tú recuerdas Lácteos Los Andes? Tú recuerdas que ibas a cualquier bodega, cualquier automercado, panadería, y tú conseguías jugo, conseguías leche, conseguías yogur de Lácteos Los Andes. ¿Usted consigue algún producto hoy en día de Lácteos Los Andes? No, ¿verdad? Pues eso fue una empresa expropiada. ¿Tú recuerdas el Café Fama de América? ¿Recuerdas el Café Madrid? ¿Recuerdas Café El Peñón, negrito con leche o marrón? Más sabroso es El Peñón. ¿Usted consigue esos productos en el mercado? Pues esos fueron empresas expropiadas. Usted recuerda los productos de aceites Diana, manteca Los Tres Cochinitos, los aceites, las mantequillas, pues eso brilla por su ausencia. Eso fue otra empresa expropiada. Lo que quiero reflejar con esto es que si el Estado impone su mano sobre el circuito cárnico, la consecuencia ya sabemos qué es lo que va a venir. Va a desaparecer el circuito cárnico del país. Nuestro llamado de atención es a que se entienda, María Alejandra, qué pasó aquí. ¿Por qué hace 3 meses sí había carne? Mira lo que ha pasado con el maíz. ¿Por qué me refiero al maíz? Porque es la arepa del venezolano.
Usted hace 10 años iba a cualquier bodega y conseguía su harina de maíz precocida para hacer sus arepas. Empezaron a intervenir la comercialización, empezaron a regular el precio del maíz, a poner a trabajar a pérdida a los productores de maíz. ¿Y qué está pasando? Ahora no hay abastecimiento de harina de maíz para nuestra arepa. Es lo mismo que pasa con el arroz, es lo mismo que pasa con el café, es lo mismo que pasa con el azúcar y con absolutamente todos los productos de la cesta de alimentos del venezolano. Intervino el Estado, se golpeó la comercialización. Usted consigue pollo, usted consigue huevo. ¿Sabe por qué usted no consigue pollo ni huevo? Porque el gobierno nacional impuso un control de precio que desconoce las estructuras de costo y usted no puede trabajar a pérdida. Eso es como pedirle a alguien, ofrecerle un empleo y pagarle menos del salario mínimo. No es procedente, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo que se está pretendiendo con los productores. Si se hace esto con la carne, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. ¿Por qué hace 3 meses no había desabastecimiento de carne en Caracas? ¿Qué gestó el desabastecimiento de carne en Caracas? El control de precios inconsulto, fijaron un precio sin consultarlo con el sector productivo, un control de precios que salió a imponerlo los fiscales de la SUNDE, a obligar a las carnicerías a vender a pérdida. La carnicería entonces decidió, no puedo vender a pérdida, entonces no compro carne al mayorista. El mayorista le dijo al matadero, mira, no tengo demanda de carne, no puedo comprarte lo que están sacrificando, y el matadero le dijo al ganadero, no me envíes más ganado a sacrificio porque no tengo cómo venderlo. ¿Quién es el responsable entonces del desabastecimiento? La medida inconsulta y arbitraria impuesta por el gobierno nacional, con un control de precios que pone a trabajar a pérdida a los sectores productivos. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, María Alejandra, que la solución no es el control de precios. Nosotros estamos en una economía hiperinflacionaria donde a nosotros los costos se nos incrementan todos los días. No es nuestra culpa que la carne cueste más, no es nuestra culpa que la harina, que el aceite, que todo lo que usted compre cueste más. La culpa es de la política monetaria y de la política macroeconómica que tiene el gobierno nacional, que tiene este espiral hiperinflacionario que acaba con el poder adquisitivo venezolano día a día. No es nuestra culpa. Si a nosotros nos dieran soporte, si a nosotros nos dieran apoyo, si nos permitieran comprar nuestros insumos, nosotros pudiésemos producir más alimentos y se colaboraría en frenar la escalada de precios de los alimentos. Pero no se nos apoya, por el contrario, suceden estas cosas. Se nos interviene, se nos atropella, cada día podemos producir menos, y si podemos producir menos, la consecuencia directa es que los precios van a subir. Nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema. Lo increíble es que, ni siquiera a los chinos le presta atención el gobierno. Aquí comentamos, como lo hicieron ampliamente en las redes sociales, la intervención del ministro Castro Soteldo, preguntándole a estas autoridades que en teoría llegaron a Venezuela para asesorar al gobierno nacional, cómo hacían para controlar la economía, y la respuesta fue no, todo lo contrario, nosotros apoyamos al sector privado que funciona libremente en nuestro país. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque otra de las soluciones, y esto ya lo hemos vivido, insisto, llevamos 20 años de ensayo y error, que se le ha ocurrido al Ejecutivo Nacional, es tratar de promover la inversión de países como Vietnam o China para la producción de alimentos en Venezuela, sin tomar en cuenta a los productores que llevan años en ese trabajo, en ese campo en nuestro país. Quisiera su reacción al respecto, lo escuchamos. Bueno, 2 consideraciones aquí. La primera de ellas, referido a la pregunta del ministro Castro Soteldo, pues quizás te va a sorprender mi apreciación, pero creo que fue una inteligente pregunta del ministro Castro Soteldo que generó una inteligente respuesta del funcionario del gobierno chino, porque ante la pregunta del ministro de cómo aplicaban ellos los controles, quiero primero hacer referencia a su respuesta, donde se basó en 3 cosas. La primera de ellas, el 90% de la producción está en manos de la empresa privada. Lo segundo es, no podemos controlar a la empresa privada. Y lo tercero es, generamos incentivos para la producción. Entonces, empresa privada, libertades económicas e incentivo para que produzcan, no controles, centralismo y monopolio del Estado, ¿no? Totalmente distinto a lo que se está aplicando en Venezuela. Y lo otro es que la revolución china partió de la revolución en el campo, con un factor fundamental dentro de ese proceso de revolución: sentido de pertenencia. Lo primero que se hizo fue entregar la propiedad de la tierra al productor. Y generándole el sentido de la propiedad, ellos estimularon que el productor invirtiera, se arriesgara a buscar a ser más eficiente y más productivo. Y así hoy en día China es la potencia económica que es.
China ha crecido, bueno, no tengo que explicarlo de la manera que ha crecido China en los últimos 20 años. Entonces hay que entender que el camino es el apoyo al sector privado, el camino es generar condiciones para que el sector privado produzca y generar los incentivos para que el sector privado produzca, no intervenir, lo que es lo que estamos viendo aquí en Venezuela. De tal manera que están equivocados en lo que están haciendo. Nuestro llamado de atención aquí, el camino está en apoyar al sector productivo. Si se pretende seguir con la intervención, va a desaparecer la carne, va a desaparecer la harina, va a desaparecer el arroz y va a desaparecer el café y el azúcar de la mesa del venezolano, como ha venido desapareciendo en los últimos 12 años. Tenemos 12 años de caída sostenida de la producción. Cuando el presidente Maduro, en su alocución de hace 2 días, decía: invito a los productores agropecuarios del país, le tomamos la palabra, presidente, vamos a reunirnos para que usted conozca la verdad. A usted no le están diciendo la verdad. Lo que le están proponiendo para la carne, eso no es la solución, eso va a profundizar el problema. Obligar a las gobernaciones a que impongan una cuota a los ganaderos, eso está impulsando la matanza de vientres en el país, creo que lo refirió el presidente de FEDENAGA. Lo que está sucediendo con la intervención a la comercialización de maíz y de arroz, mande usted a averiguar si ese maíz y ese arroz se le está vendiendo a la industria al precio que lo compraron. Ese no es el camino es cómo genero apoyo a la producción. Escuchamos declaraciones del ministro Castro Solteldo, la leímos en su Twitter, de que nos preparamos para una zafra de caña de azúcar de 12 millones de toneladas. Eso no es cierto, presidente. La cosecha récord de caña de azúcar en Venezuela la tuvimos en la zafra 2007-2008 y fueron 9.600.000 toneladas de caña. La cosecha para esta zafra se espera en 2.6 millones de toneladas. Eso va a abastecer menos del 20% del consumo de azúcar del país. Y la razón, y para que vean quién dice la verdad, pues ¿consigue usted azúcar a donde va o no la consigue? Y la otra cosa que llamamos a la reflexión, igualmente se lo notificamos al presidente de la República, que probablemente no lo sepa, aquí no hubo dinero para comprar el fertilizante para la siembra de maíz, para la siembra de arroz en Venezuela. Aquí a los productores de caña de azúcar y de café no se les vendió fertilizante porque no eran un rubro prioritario y no había suficiente fertilizante. A los productores de hortalizas tampoco se les vendió el fertilizante, como tampoco se les vendió a los productores de frutas, porque no había dinero. Pero ahora resulta que sí hay dinero para que hayan llegado 5 barcos de azúcar, 4 barcos de arroz, 6 barcos de maíz, 2 barcos de frijol de soya, 4 barcos de harina de soya. Eso no es posible. Entonces sí había dinero, lo que no había era dinero para apoyar la producción nacional, para apoyar lo hecho en Venezuela. Nuestro llamado de atención, este no es el camino. Generemos las condiciones para recuperar la producción. Nunca podremos abatir la escasez, el desabastecimiento de alimentos y la inflación en alimentos si no apoyamos a la producción. Y la responsabilidad está en manos del Estado venezolano. Por cierto, antes de que China abrazara el capitalismo como forma de, digamos, ideología económica o parte de su política económica, pasó por el gran salto adelante, aquello de la colectivización, y también China en su momento, Mao Zedong, impuso cuotas de producción a las comunas campesinas, y ya sabemos las consecuencias que esto trajo. Lo increíble es que el Ejecutivo venezolano intente retomar esas políticas cuyas consecuencias ya conocemos, trágicas consecuencias ya conocemos en la historia de la humanidad. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque una de las intenciones del gobierno, además de promover, en teoría, la inversión de países como China y Vietnam en el campo venezolano, es justamente abastecer a estos países, dejando por fuera a los ciudadanos de nuestro país. Y le decíamos a nuestro invitado anterior, esto es como aquello de entregar gasolina a Cuba mientras no hay combustible en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, vuelvo al principio. La inteligente pregunta del ministro Castro Solteldo generó una inteligente respuesta del gobierno chino. Que el gobierno nacional escuche esa respuesta para que se den cuenta que están equivocados. Vean el ejemplo China, como bien lo referiste tú, un país que casi se murió de hambre y que cambió su rumbo para hoy ser la potencia que es. Entonces el camino no es el error que ya ellos cometieron, que igual se cometió en Rusia. El camino es cómo apoyamos a los sectores productivos, para que el sector productivo sea el que produzca. Referido a la agenda exportable. Bueno, nosotros sí apoyaríamos una agenda exportable. ¿En qué sentido apoyamos una agenda exportable? Pues lo apoyamos en el sentido de que, en el entendido, si la producción petrolera está tan mermada, por las razones que ya conocemos, si estamos produciendo menos de 1/3 del petróleo que se producía, ahora no hay divisas en el país para traer los insumos para recuperar la producción.
nosotros apoyaríamos una agenda de exportación de ciertos rubros, aquellos que tienen ventajas comparativas para la exportación, caso del café, caso del cacao, caso de las hortalizas que podríamos exportar a las islas y algunos otros rubros, como una agenda exportable para traer a Venezuela los insumos que necesitamos para recuperar la producción, pero solo de esa manera. O sea, que la generación de divisas producto de las exportaciones se convirtiera en una fuente generadora para poder traer insumos al país y multiplicar la producción. Ahora, si es una agenda simple donde ahora decimos que vamos a exportar porque sencillamente nos pareció que vamos a exportar, ¿qué vamos a hacer con los recursos de la exportación? Porque eso se va a dilapidar, como si dilapida todo lo que entra a la nación, entonces le haremos un flaco favor al país porque tenemos un país que solamente está abastecido un 25% del consumo con producción nacional. Pero si es, repito, para generar divisas y multiplicar la producción en Venezuela, ahí sí la apoyamos y para eso sí cuenta con nosotros. Ahora, da la impresión, y usted me corregirá si me equivoco, al menos a la luz de los anuncios que, bueno, un poco la idea va por transformar en Venezuela en el granero de China. Es decir, que inviertan en nuestro país y también, bueno, se lleven los alimentos a cambio, al menos, insistimos, a la luz de lo que hemos escuchado de las distintas autoridades venezolanas. Quisiera su comentario. Bueno, lo preocupante de esto es que cuando tú tienes un país con toda la tierra para producir, con los productores agropecuarios atrás del gobierno para que nos permitan producir, entonces pretender decir que vamos a traer a los chinos para que produzcan es una falta de respeto al productor agropecuario nacional. Aquí estamos nosotros, dispuestos a producir. No podemos producir más porque la política del gobierno no nos apoya. Entonces la solución no está en traer a los chinos, está en apoyar a los venezolanos. Gracias, Aquiles Hopkins, por atendernos, acompañarnos, presidente de FEAGRO, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, tiene que ver con el sector de alimentos que preocupa y mucho en nuestro país, tomando en cuenta lo que ha dicho la FAO. La oficina del sector de la agricultura de Naciones Unidas. El hambre se ha triplicado en nuestro país en los últimos años. El país, nuestra nación, fue la que sufrió mayores aumentos en malnutrición en las Américas, de acuerdo con el nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, presentado esta semana. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Ansioso? Dale la bienvenida a la tranquilidad haciendo ejercicio. Ansiedad, sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce, así dice Medline Plus. Pero lo que sí conocemos es que comiendo se calma. El detalle es que bajo situaciones de ansiedad consumes alimentos poco saludables, con alta frecuencia, en grandes cantidades y terminas haciéndote daño. ¿Sabías que haciendo ejercicio no solo calmas la ansiedad, sino que abres la puerta de la salud a largo plazo? Quédate escuchando y reconoce los síntomas de la ansiedad para sacarla de tu vida haciendo ejercicio. Cuando estás ansioso, sentir taquicardia, falta de aire, tensión y rigidez muscular, cansancio, alteraciones del sueño, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, irritabilidad, ensimismamiento, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Media hora de actividad física la mayor parte de los días de la semana es la dosis mínima de ejercicio según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si estás ansioso, escucha los efectos de esta dosis. El ejercicio físico regular mejora el estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que facilita el manejo de emociones negativas como la ira y la rabia. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las personas que realizan ejercicio consiguen evadirse de sus preocupaciones o problemas durante la actividad. Mejora la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre sí mismo y sobre el medio. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestra sensación de autoeficacia. La práctica de ejercicio puede mejorar la autoestima. Los cambios en el cuerpo pueden mejorar nuestra imagen corporal y hacer que nos sintamos mejor con nuestro físico. Por otro lado, también puede aumentar el sentimiento de mayor dominio en habilidades y capacidad física.
Finalmente, la práctica de ejercicio puede ser una buena oportunidad de conocer y establecer relaciones con otras personas. Tener relaciones sociales puede ayudar en nuestro proceso de cambio, sirviéndonos de apoyo social, de distracción de nuestros problemas, de refuerzo personal. Ante una situación de ansiedad, tenemos la oportunidad de hacer gala de nuestro arsenal de autocuidado, o ¿por qué no?, adquirir nuevas herramientas. El ejercicio físico te da la oportunidad de poner tu cerebro en tu cuerpo. La sensación de tensión muscular, de esfuerzo, de movimiento se unirán a cada logro, reforzando tu autoestima y transmitiéndote que puedes lograr lo que quieras. Aléjate de la cocina y sacude tu ansiedad con ejercicio. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país con el sector alimentos. 482-9750 para su participación. A esta medida del gobierno, esta amenaza de tomar el control del 100% de la producción y distribución de carne, hay que sumar el informe, el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, donde advierte que el hambre se ha triplicado en Venezuela. Nos acompaña vía telefónica, se suma a nuestra mesa de debate Rafael Moreno, productora avícola desde el estado Táchira. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días. Bueno, este estado cada día es peor. Le quiero decir que la producción avícola sí ha desaparecido en este estado. Ya ni huevos ni pollos se consiguen, y lo que se consigue lo venden es en pesos colombianos. La situación es muy difícil para los tachirenses, para los productores avícolas. No tenemos cómo producir porque en este momento los alimentos, las medicinas, el pollito bebé o la pollita bebé son demasiado caros para poder producir, y los productores no pueden producir a pérdida. Esto es imposible. Las regulaciones del gobierno, no sé dónde consiguen ellos esos precios, pero es muy difícil para nosotros poder producir en este estado. Pero quiero decirte algo, María Alejandra. Los tachirenses, la sociedad tachirense,
los productores del campo, los trabajadores, los productores de industria, lo poco que queda. Este jueves nos vamos a reunir a las 3 de la tarde en el Colegio de Ingenieros, donde se va a presentar una proclama de los tachirenses para Venezuela y para el mundo. Allí estaremos pidiendo lo que realmente el pueblo quiere, lo que el 85, el 90% de los venezolanos quieren, lo estamos pidiendo en esta proclama de los productores y el pueblo del Táchira. Ya vamos a hablar acerca de la proclama, señor Moreno. Nos interesa mucho el contenido del documento que van a presentar esta semana. María Gutiérrez, oyente, se comunica desde el Estado Vargas. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Gracias por la oportunidad que me da en este día para decir mi angustia y exponerla ante los ojos de Venezuela y el mundo. María, es angustioso, pero esto es lo que tengo que decir. ¿Cuántos muertos necesita la dirigencia política de este país para que de una vez por todas se pongan de acuerdo y busquen una solución? Es grave lo que está pasando en los hospitales, es gravísimo, por Dios. Los niños muriendo por falta de medicina y por falta de alimentación, desnutridos. Niños que están niños de 10 años con 6 kilos, los viejos con 25 kilos. Eso es lo que termina empezando nuestra gente querida. Qué indiferencia, Dios mío. Qué interés hay detrás de toda esta desgracia que estamos viviendo. Pónganse de acuerdo que es la vida de seres humanos, no somos animales. Dejen la apetencia política a un lado y abóquense a solucionar el gravísimo problema que está pasando con nuestra gente, que se están muriendo por desidia, no solo del régimen, sino también de la dirigencia política, que se han sentado con un genocida como Nicolás Maduro a espalda de un pueblo que sigue pidiendo justicia. Muchas gracias. Dios me la bendiga, María. Dios la bendiga a usted. Gracias por su participación. Entendemos la indignación, es decir, la impotencia frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo le doy la palabra a nuestro invitado para comentar lo que he dicho por la oyente y lo uno con este documento que van a presentar en el Estado Táchira, que entiendo suscribirán distintos sectores vivos en esta entidad. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, muchísimas gracias, María. Sí, bueno, los productores, la población, la sociedad civil tachirense, tenemos más o menos unos 36 días reuniéndonos para llegar a lo que va a ser la proclama del Táchira, la petición que los tachirenses le hacemos al pueblo venezolano en este próximo enero que se le vence el proceso del presidente Maduro. Creemos que las fuerzas vivas del país tienen que reaccionar ante esta situación. Por eso esa proclama que los tachirenses vamos a presentar este jueves en el Colegio de Ingenieros al pueblo venezolano, al mundo entero, para que se conozca la situación real que estamos viviendo en este país. Vamos a ver qué logramos con esta proclama de los tachirenses, que siempre hemos sido en paso avanzado para las cosas políticas, para la solución de los problemas del país. Ahora, señor Moreno, esta proclama incluye un llamado a la movilización. ¿Qué puede adelantarnos sin dar a conocer el contenido del documento? Lo escuchamos. Sí, es un llamado que hacemos al pueblo, sobre todo a la Asamblea Nacional, para que se pongan las pilas y de allí salga el próximo presidente que va a llevar este país a unas elecciones democráticas que nosotros queremos. Es la Asamblea Nacional, por Constitución, la que tiene que obedecer a ello, porque el presidente se le vence ya el plazo, y en ese plazo es que tenemos que los venezolanos pedir unas nuevas elecciones. Gracias, Rafael Moreno, por atendernos, acompañarnos, productor avícola en el estado Táchira, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en esta región del país que tradicionalmente
era productora de alimentos para toda Venezuela y, bueno, adelantando esta proclama que van a presentar, entiendo, esta semana con esta petición al pueblo venezolano, a la Asamblea Nacional para hacer frente a la crisis que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin coco, no hay paraíso. No hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes, con información. Caranax dice, pareciera que todas las crisis fuesen generadas artificialmente por el mismo gobierno. No es lógico ver tanta incapacidad. Bueno, es la inquietud que hemos tenido desde el inicio, si esto forma parte de un plan o no. Lo cierto es que en este informe de la FAO advierte que Venezuela es el país latinoamericano que experimentó mayores aumentos en materia de hambre y malnutrición durante el bienio de 2016-2018. La pregunta que nos hacemos es, ¿estas medidas de tomar el control de la producción de carne van a resolver el problema? Bueno, yo les diría que no, a la luz de la evidencia. Argenis, en estudio, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Nos acompaña aquí Darren Wolf, nos dicen, lean la historia del Holodomor en Ucrania, fue una hambruna deliberada. Carmen Martínez, ¿cuál será el destino de los 600 bolívares que están cobrando por la recolección de basura? Porque estamos tapados, las calles están todas llenas de basura y sucias. Sobe Rivero, cuando empezaron a traer médicos cubanos nadie se alarmó, ahora traen chinos al agro. Si fuésemos unidos por los gremios, eso no ocurriría. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Selgrad. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.